sabiduría, esoterismo, medicina ancestral, cosmología, naturismo, antropología, filosofía, ciencia, autoconocimiento. Todo aquí en el Templo de Samas. Estimados oyentes del Templo de Samas, en este día les quiero comentar cómo lo hace mi ser con el autoconocimiento o el autoobservación, para ayudarnos a cambiar nuestro sistema de vida. No queriendo decir que lo que estamos haciendo no nos sirva. Sí, sirve de mucho, pero es bueno mejorar y para eso hay que tener conocimiento con cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestras formas de vivir, para vivir un poco mejor, para estar en un hogar en armonía, saber que tiene una pareja o tiene un parejo y que necesita vivir con esa persona en armonía. Y para esto se necesita el autoconocimiento. Nosotros los seres humanos actuamos, hacemos las cosas simplemente porque vemos hacerlas, otras porque nos han dicho que hay que hacerlas y otras porque vemos que se deben de hacer. Así pasan los años y los años y no nos damos cuenta nosotros mismos el verdadero interés que tiene la vida y todo lo que en ella hacemos. Somos como marionetas que nos dirigen todo el tiempo. Hay que salirnos de eso. Mi ser lo ha hecho. Cuando empecé la autoobservación de todos los acontecimientos, ya esto lo he hablado en otras grabaciones, pero vamos a recordarlo. Es ver lo que está uno hablando en este momento, estar pendiente de lo que estoy hablando, no pensando para hablar. Eso es mentira. De que uno tiene que pensar para hablar. No. Es hablando y autoobservando, oyendo bien y dándose uno cuenta lo que está hablando. Ese es un sentido de autoobservación. Porque el verbo es un poder. Es el segundo poder después del fuego sexual. Es el verbo. El verbo construye. El verbo destruye. Porque con una palabra podemos formar un escándalo impresionante y esto puede llevar hasta la muerte. Porque si altera todo el sistema, se activa la ira y cuando la ira está activada en plenitud, con toda su fuerza, no hay poder que lo detenga.
En ese momento uno tiene que estar observándose su comportamiento, a ver hasta dónde llega la capacidad de uno asimilar ese gran potencial de adrenalina que se irriga por todo el sistema celular de nuestro cuerpo en millonésimas de segundo. Esa adrenalina la produce las suprarrenales. Ese es un poder. Y ese poder es el que más utiliza el verbo. Por eso la palabra es ley. Y el verbo es creación, porque el verbo son hechos que se deben realizar. Otros hermanos de otros sistemas, o su gran mayoría, no utilizan el verbo, así como nosotros lo utilizamos hasta para insultar o para humillar a otras personas. No. Se sabe por ley cósmica que es un poder y por lo tanto hay que saberlo utilizar. Cuando uno está en esa parte airada, que está en su plenitud, en todo su poder de adrenalina en todas sus células, siempre uno está hablando y autoobservando lo que está diciendo y a quién se está refiriendo. Lo primero. Lo segundo, está uno observándose todo lo que está sintiendo en su cuerpo y todo lo que puede hacer con ese poder. Hay casos en que una persona con el potencial de adrenalina en su cuerpo pueden levantar toneladas de peso simplemente esa persona no levanta más de una arroba o 2 arrobas o 4 arrobas. Pero esa persona con un potencial de adrenalina es capaz en cualquier momento de levantar miles de kilos de peso o simplemente dar un salto enorme o dar un golpe mortal a su contrincante. Es peligroso. Siempre he tenido miedo en pegar un puño toda mi vida, porque el potencial adrenalínico en nuestros cuerpos puede llegar a ser mortal o hacer mucho daño a otra persona, a un animal o cualquier elemento. Entonces tiene que uno estar observando ese momento. Y esto nos ayuda a tener inteligencia y no dejarnos cegar por el impulso de agresividad y poder hablar, utilizar el verbo. Pero el verbo, como está con un potencial de adrenalina o de energía, porque es una energía muy potente, también se vuelve un poder. Y como estamos acostumbrados que con el verbo ofendemos y sabemos por ley propia
que con el verbo ofendemos a los demás y ese va a alterarse más. Es un movimiento bastante delicado en ese momento que hay un potencial de adrenalina activado en todo nuestro sistema celular. Ahí agarra más poder el verbo, mucho más poder, porque siendo un poder y estar acompañado con una fuerza emanada de nuestro propio cuerpo, hay casos en la historia de madres o padres que han maldecido a sus hijos y inmediatamente ha caído la maldición a ellos, de acuerdo al potencial de adrenalina que está irrigada en todo su sistema celular. Eso lo habla la historia y eso lo he podido ver y comprobar muchas veces, que en ese momento el verbo se torna muy, muy poderoso. Cuando una persona sabe utilizar el verbo y conoce este mecanismo que estoy hablando, en cualquier momento de fuerza puede hacer que algo pase con la palabra, con el verbo. Porque son dos fuerzas. Entonces la autoobservación es eso, darnos cuenta de lo que tenemos y darle su valor y saber que tiene un valor muy poderoso. Por lo tanto, hay que saberlo utilizar. En las artes marciales, especialmente el Kung Fu, ayuda mucho a equilibrar esa parte, no a evitar que haya un potencial de adrenalina en nuestro cuerpo, es decir, que haya ira, que haya un poder de fuerza que nos impulsa a defendernos o atacar a cualquier elemento. No, es equilibrarlo, saberlo utilizar, porque puede estar con la ira más elevada, es decir, con un potencial de adrenalina más elevado que exista, y si sabe hablar en ese momento, habla con mucha fuerza, con mucha seguridad y convence. Hasta se puede doblegar al adversario. Solo con el poder de saber utilizar esa fuerza. Esto mismo se utiliza y muchos que dominan las masas, especialmente religiosas, y muchos líderes en la tierra saben de esto y lo utilizan cuando están dando su discurso, cuando le están hablando a una masa de seres humanos. Sabe que con ese poder podemos dominar las masas. Ese es uno de los grandes mecanismos que existen y lo utiliza la religión para dominar gran cantidad de seres humanos y hacer que ellos obedezcan a sus órdenes, a sus peticiones. Ese es el poder del verbo. Por eso, otros seres de otros sistemas lo tienen como un elemento, un sagrado, por decir así,
y no permiten en ningún momento, ni siquiera el intento de utilizarlo para reclamar o para construir algo que no sea de bienestar para sus pueblos o para su sistema. El verbo depende de nuestra laringe. Allí hay unas cuerdas bucales. Cada cuerda bucal tiene 7 tonos. Esos 7 tonos en cada cuerda, y son aproximadamente 7 cuerdas principales, así como las de la guitarra. La guitarra son 6, pero en este caso son 7 más una octava. Que esto se puede utilizar. Por eso en la historia bíblica habla de que el Nazareno levantó a Lázaro. Y solo le dijo: Lázaro, levántate. Esas palabras, pero las dijo con poder, con un poder acompañado de adrenalina y de mucha seguridad en el momento de pronunciar esas palabras. Y así en la historia hay miles y miles de casos que con el verbo hemos construido o hemos destruido. Entonces, teniendo este conocimiento, ya uno empieza a pensar bien que cuando uno tenga ese problema de hablar o ese problema de comunicarse con sus semejantes, porque se torna un problema si uno no sabe ubicar la fonética, primero, bien. Segundo, enviar el mensaje en una forma correcta y que sea práctico y sea entendible a todos los oyentes. Y hay muchas prácticas que se hacen para desarrollar la fonética. Y en esas prácticas está todo lo que conocemos en el teatro, porque hay que impostar la voz para sacar varios sonidos. Se conoce también en la ópera, es en donde más se utilizan esos mecanismos para poder lograr ciertos registros elevadísimos de notas musicales. Y ahí es donde se da cuenta más uno que el poder del verbo es infinito, muy, muy poderoso, que de por sí es la creación. El verbo es creación y todo lo creado se sostiene por el verbo. Porque el verbo son sonidos, son escalas o niveles o cibeles de sonidos de altas frecuencias, muchas de ellas no desarrolladas por nosotros
y por nuestros cantantes de ópera no han alcanzado realmente a desarrollar todos los registros que existen en nuestra garganta, en nuestras notas verbales. Ahí está todo el poder de la creación. Por eso es bueno la autoobservación para uno saber controlar, saber administrar ese gran poder. Y esto nos ayuda mucho, muchísimo, al gran conocimiento de entender y saber oír todo lo que pasa a nuestro alrededor en el diario vivir. Esa es la gran ciencia del verbo. He observado mucho en mi ser cuando empecé a poner en práctica el verbo. ¿Y qué es poner en práctica el verbo? Ah, no, pero es que todo el mundo estamos hablando y todo el tiempo. Es la forma de comunicarnos. Pero siempre, como no nos autoobservamos, no sabemos nada de eso. Simplemente lo hacemos folclóricamente porque ya conocemos todo lo que hay que hablar. Perdón. Entonces, se hacen muchas cosas y se hablan muchas cosas que no tienen parte constructiva, sino se vuelven mensajes mediocres, mensajes que pueden destruir y pueden estar haciendo daño. Perdón. Todo esto obedece a que uno no está pendiente de lo que habla, no está pendiente de sus palabras, no está pendiente en la forma que debe enfocar para orientar, para hacer bien o para hacer que otras personas te obedezcan. Ahí es donde está el problema nuestro de tener éxito o vivir en la desgracia como está viviendo hoy la humanidad. Entonces, cuando me empecé a arreglar esa parte de siempre buscar los términos que enseñen, que eduquen y que sean agradables al mismo sistema verbal nuestro. Es decir, que con esas formaciones de sonidos, de vibraciones, que ya hablé esto en los ejercicios, y el más pulsador de estas vibraciones para que haya un gran potencial de energía en nuestro sistema celular depende en la forma que utilicemos el verbo. Porque podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchos ejercicios, podemos cuidar la alimentación, podemos utilizar mucho las cosas naturales, pero si el verbo no está bien utilizado,
nos cuesta mucho poder tener éxito. Entonces he visto la diferencia antes y ahora. Mucha la diferencia. Y también he observado hogares donde se maltrata mucho el verbo. ¿Y qué es maltratar el verbo? Con palabras de doble sentido, con palabras grotescas, con palabras ofensivas, con palabras humillantes. Con todas estas cosas, en esos hogares se forma un ambiente muy pesado, muy pesado. Y si observamos bien, nos damos cuenta que en esos hogares o en esos lugares, todo el mundo utiliza el verbo solo para destruir. Y se ven conflictos de todo tipo de conflictos que existen en la vida. Porque el mismo sistema los forma. El mismo verbo que utilizan de destrucción hace que se den esas cosas. Y así llegan a casos de desgracia, de destrucción de hogares, de mala orientación a los hijos, por el ejemplo que se les da. En sí es el caos en esos hogares, donde no se oye una palabra de orientación ni de construcción, solo destrucción. Ahí lo podemos ver en los casos de las casas de prostitución, de los teatros y gran parte de los hospitales. Allí solo hay palabras de lamento, solo hay palabras de rechazo, de inconformidad, de tristeza, de dolor, de desgracia. Cuando una persona utiliza el verbo, que sucede algo o tiene que hacer algo y antes de hacerlo ya le pone el verbo negativo de decir eso no se va a poder, eso no tiene sentido, ahí voy a perder mi tiempo. Ahí con el verbo está construyendo de que ese emprendimiento o ese negocio o esa gran empresa no se logre en bien y en armonía para el progreso de esas personas. Entonces, cuando hice el cambio, porque yo maltrataba mucho mi verbo, cuando hice el cambio, empecé a hallar la diferencia en mí mismo. Esa es la autoobservación, eso es autoobservarse de todo lo que uno hace. Al igual en un trabajo, estar pendiente de lo que está haciendo, esa es una autoobservación de todo su oficio, de todas sus cosas, de sus pensamientos. Tiene que uno autoobservar su pensamiento para ver qué sentido tiene y aprende
de que el pensamiento, cómo se forma un pensamiento. Ahí aprende uno todo eso. Porque uno cree que la mente piensa. La mente no piensa, señores. En mi vida, mi conocimiento, puedo decir con claridad que la mente no piensa. Algunos dirán que eso es una locura. Pues sí. ¿Por qué les digo esto? Porque me he visto en casos como el que le contaba del cuerpo que estuve en Alemania y que tuve que ir a retirar los hidrógenos ya de esa momia, que yo pensaba apretar más duro y el otro me la ganaba. La momia me lo ganaba, me ganaba. Entonces cuando recordé las palabras de ese gran maestro, inmediatamente la apliqué. No pensé, apreté y gané. Eso me demuestra a mí mismo que no se piensa, la mente no piensa, actúa. Y esto lo he podido comprobar en los oficios. Cualquier oficio que esté haciendo, no pienso, lo voy realizando. A medida que voy realizando el oficio, se van dando todos los elementos y todas las formas como debe de hacer bien ese trabajo. Y también he aprendido, me he observado, que cuando pensaba mucho en un oficio o en una obra, realizar una obra con todos los pensamientos y dele por allá y dele por acá, en el plano físico no hacía nada parecido a toda esa cantidad de tiempo que duré pensando en esa obra, cómo hacerla. Porque en los hechos, en el preciso instante de realizar las cosas, ahí es donde estamos haciendo pensando y no pensando para hacer. Esa es la realidad. Y así vivimos. Por eso el ser humano nos enfrascamos con mucha facilidad porque le tiramos cabeza, le tiramos pensamiento y no hacemos nada. Por eso muchos de los proyectos no se realizan en el plano físico y quedan en el aire, quedan en el limbo. Bueno, estimados oyentes del Templo de Samas, vamos con esta primera parte de la autoobservación.